última noticia que tenemos respecto de esto es que la justicia fijó recién para septiembre de 2026 el juicio por la muerte de Pablo Ayala. A tal efecto, vamos a entrevistar, ya lo tenemos en línea, al doctor Rubén Sosa, abogado de la familia Ayala, que gentilmente está en línea con nosotros para contarnos al respecto de esto. Doctor Sosa, buen día. Francisco El Choco Paz lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Muchas gracias por atendernos. Hacíamos una previa, hablábamos un poco de la realidad de este caso. ¿Cómo está la situación en este momento, doctor? Bueno, primero quiero corregirle algo. Sí, Han por dicho favor. homicidio culposo agravado por darse la fuga y en realidad no es homicidio culposo la carátula con que se elevó. Ujú, Luego, después de mucho trabajo por parte de las querellas, ujú. se logró cambiar la calificación con el nuevo código que lo permite, un código bastante, a mi ver, no estoy de acuerdo con ese código, un código bastante zafarónico. Ujú, Y Zaffaroni ya pasó de moda, ¿vio? ujú, Está bien visto Zaffaroni en este momento. ujú, Entonces, bueno, ha permitido una doble calificación. ujú. Nosotros logramos, después de distintos actos procesales, lograr que a subir a juicio oral con la calificación de homicidio simple con dolo eventual, que hay una gran diferencia. Bien. ¿Me cuenta, Tiene por una favor, pena cuál es la mínima de diferencia, 8 por favor? años. Y el primer caso en San Luis, porque lamentablemente hay magistrados, o podría ser fiscales, que todavía no entienden que no sirve seguir con las teorías zafarónicas y Ujú, que el dolo eventual existe. ujú, Eh, entonces, en el debate por el cual el imprudente del fiscal se retrasó, fiscal lamentablemente conocido a nivel nacional, lo cual a mí me avergüenza, porque cuando estoy con colegas en Buenos Aires, colegas que litigan prácticamente en la corte ujú, directamente, o representan a empresas muy importantes de Buenos Aires, ujú, me dicen, Puntano, los conocemos por, por lo que por lo que ha hecho su fiscal y lo que ha hecho el fiscal. Rodríguez fue emborracharse y caerse en la vía pública, yendo en ujú, contramano. Es el fiscal que nos está juzgando a nosotros. ujú, Que el día del juicio también cayó en un estado que no era nada normal, porque imagínense, para ir a saludar al imputado, claro. diciéndole, tranquilo hermano, está todo bien, se está permitiendo, de lo bajo que está nuestra justicia, lamentablemente por ciertos personajes, que desacreditan la tarea de otros camaristas que son conocidos personas íntegras. Ujú. Y lamentablemente, entonces ahora nos ponen una fecha de acá a un montón de tiempo. Entonces, bueno, en esa prolongación de fecha para la audiencia, se justifican diciendo que tienen mucho trabajo, pero bueno, más vale que así van a tener mucho trabajo, porque con fiscales inservibles que logran que se fije, que se citen a todas las personas, todos los testigos, policías que dejan de trabajar para estar pendientes de un juicio, para que este inescrupuloso y que nos está haciendo quedar mal ante la justicia de San Luis, diga a último momento, no, presenta un juicio abreviado, actuando más como defensor que como fiscal, es un papelón a nivel Ujú, nacional. ujú. Eso es lo que quiero decir, que justificamos que de acá demos audiencia dentro de un montón de tiempo por el hecho de que tenemos exceso de trabajo, pero obviamente que vamos a tener exceso de trabajo si permitimos que fiscales te suspendan un día la audiencia, al otro día otra audiencia, citan a los testigos, te hacen una jugada actuando como defensor realmente. Es patético, es lamentable y lo peor es que eh, la familia quedó muy desconforme porque no se puede permitir que un fiscal entre fumando. Esa es la diferencia quizá hay de una fiscalía a otra. Ujú. Entonces no podemos hacerlo como algo risueño, que entre fumando, que salga a la hora que quiera, que interrumpa, que entre dándole piropa a las mujeres policías, que entre saludando a la imputada. Eso no se ve en ningún juzgado en ninguna provincia. No se ve, solamente se ve en San Luis. Esto en un juzgado federal jamás ocurriría. Jamás ocurriría. Y acá en San Luis lamentablemente ocurre. Esto es realmente lamentable, comparto con ustedes esta visión, pero más allá de la visión individual que pueda tener yo como periodista, me interesa la visión de usted como letrado respecto de esta mecánica que está ejerciendo el Poder Judicial en algunos casos como este en característica. ¿Para cuándo se ha fijado Perdón, fecha, yo no doctor? lo generalizo, lamentablemente no es el Poder Judicial. Ujú, Una manzana pudre un cajón. Yo ujú, del resto de los magistrados tengo mucho respeto, no ujú, fue hace años. Estoy hablando específicamente del señor Rodríguez, Fernando Rodríguez, que sí. es fiscal, que es de Villa Mercedes, fiscal de juicio número 2 acá en San, Ujú, el cual quiere papelón tras papelón. ujú, Porque no le bastó con que, primero que todo, en la primera audiencia, lo suplanta, lo surra otra fiscal
que es responsable y se tiene que hacer cargo de él, que por algún motivo faltó, no sé cuál habrá sido el motivo tan grave que a las 11 de la mañana nos enteramos que no venía. Entonces otra fiscal se puso a estudiar rápidamente, mantuvo la calificación nuestra, que era homicidio simple con dolo eventual. Después viene el inservible del test fiscal al otro día, desautorizando lo que había dicho la propia fiscal. Eso tiene que ser sancionado, no puede ser. Es decir, se trabajó todo un día para mantener la calificación nuestra. Se contestaron recursos de inconstitucionalidad, se contestaron juicios abreviados, suspensión de juicios a prueba, y se mantuvo la fiscal de Cámara, que obviamente es mucho más inteligente, sabe mucho más que estas personas, mantuvo la calificación nuestra de la querella, homicidio simple con dolo eventual. Técnicamente por ahí no lo entienden, pero creo que esto es fundamental. La diferencia, una figura tiene un mínimo de menos de 3 años, que hasta puede ser escasa, la otra figura tiene un mínimo de 8 años, entonces técnicamente hay diferencia. La doctora, la fiscal de juicio número 1 de Cámara 1 avaló nuestra postura de homicidio simple con dolo eventual. Rechazó el juicio, la suspensión de juicio y rechazó el planteamiento constitucional. Después vino este nefasto, lamentablemente tengo que usar esos términos porque ha desacreditado la justicia a tal punto de que este personaje provocó un accidente estando en estado de ebriedad. Entonces, ¿qué valor puede tener él ético por la vida humana de otra persona? Imagínense que está saludando al que está imputado, con el respeto que puede tener el abogado imputado, es decir, saludando con un abrazo y con un fuerte olor etílico, que lo sintió mucha gente lo sintió, yo lo sentí, por ejemplo. Cualquier persona se sentó al lado de él también. Y diciendo la peor burrada, que es que para él el domicilio simple con dolo no existe, porque es una figura imputativa de antemano hacia el imputado. Es decir, con un conocimiento total de derecho. Por eso es que lamentablemente nunca hizo nada en ninguno de los 3 poderes, porque muchos hablan, pero pocos se animan a hacer las cosas. Nadie promocionó el juicio político, nadie una sanción por el hecho tan grave que hizo. Entonces tenemos estos personajes burros que lamentablemente están desacreditando a la justicia y a los buenos magistrados. Eso es puntualmente para que se entienda. Y recuerdo algo más, que tanto para este burro de fiscal dice que no existe el homicidio simple con dolo eventual. Le quiero recordar a este señor que el primer caso en San Luis fue en el año 2002, Bernabé Boyán, un accidente en la Fraga, donde yo fui abogado de varias de las víctimas, y ahí se estableció por primera vez en San Luis el homicidio simple con dolo eventual. Te digo, para desburrar a este señor que según él no existe un dolo eventual. Es un señor que ha estudiado, se ve de la parte del derecho, de la jurisprudencia del doctor Zaffaroni, y bueno, lamentablemente resultó ser un nefasto en cuanto a lo ahora sido un intelectual, pero ¿de qué sirve ser intelectual si vas en contra de las víctimas? Le reitero la pregunta que le hacía, doctor. ¿Para cuándo fijó la justicia el juicio por la muerte de Pablo Ayala? 16, 17, 18 de septiembre del año 2026. Basándose en la cantidad de trabajo que tienen, me decía. La cantidad de trabajo que tienen, pero ya lo vuelvo a explicar, que si de esa forma vamos a hacer trabajo, no sé de qué sirve. Entonces, si un fiscal te viene y te demora 2 días, claro, para que después, en esos 2 días, se pueda hecho el juicio y ya estaríamos con el juicio resuelto, y no pasarlo para más adelante, ya va a ser materia de una explicación por parte mía. Me interesaría que opine el Superior Tribunal también, el nuevo procurador también. Pero cuando entre el nuevo procurador hay un procurador provisorio. Es interesante una opinión del nuevo procurador, que viene a ser el jefe de los fiscales. Claro, sí. Entonces, doctor, mi pregunta a usted, que es un hombre de la justicia, un letrado, ¿qué respaldo podemos tener las víctimas o potenciales víctimas de un hecho de estas características si cuando pasa un hecho de estas características, de estas condiciones, primero se trasladan las fechas y segundo, quienes tienen que impartir justicia de manera imparcial, saludan a los, por lo menos,
por el principio de presunción de inocencia, saludan a aquellos que están acusados, a los acusados. Digo, ¿cómo nos tenemos que sentir los ciudadanos de a pie que no estamos basados en justicia, que no hemos estudiado derecho y que tenemos a ustedes que nos representan como abogados o querellantes? Digo, termina siendo una desazón la que sentimos los ciudadanos de a pie. Y debe ser una situación muy lamentable de fracaso, porque buscando justicia y estos personajes son los que van a administrar justicia. Imagínense qué puede creer. Es decir, se está hablando de una muerte, no de un objeto. No, esto no es un objeto que cambia con la plata y ya está, arreglamos el juicio. Esto provocó la pérdida de la vida humana, la destrucción de una familia. Claro. O sea, eso es lo que tienen que entender los magistrados. Y por eso uno lucha tanto por lograr ir con otra carátula. Porque si no vamos con esa otra carátula, esto termina en un juicio abreviado, en suspensión de juicio, como lo quisieron hacer en un principio. Pero algo que se tenía que rechazado de pleno derecho, porque no va, estamos pidiendo, ¿no? Vamos con la figura de la fiscal de juicio de primera instancia, y vamos con la figura también de la fiscal de juicio de segunda instancia, donde nos está diciendo, sí, avalamos la figura del homicidio simple con dolo eventual, y viene este burro y después nos dice que todo eso está mal, es decir, desacreditó a la propia fiscal que nos apoyó en un primer momento. Él cuando vino, que lo estuvo subrogando, dándole una mano, porque este personaje por algo no vino a trabajar, y cayó al otro día diciendo, no, la fiscal leyó por encima, nomás era carácter, una falta de respeto total, cuando la fiscal estudió, fundó. Entonces tenemos este borrachín que diga, desacredita a la propia fiscal, que estuvo el día anterior ayudando, y arrancado de vuelta, proponiendo un juicio abreviado. Ese fiscal lo tienen que echar a patadas, ¿sabe dónde? Porque no se puede ser que el fiscal, que es el que acusa, viene diciendo, nuevamente se rechaza la suspensión de juicio y viene planteando, sí, a la noche subí un juicio abreviado que ni siquiera el defensor estaba enterado. Doctor, doctor, asístame en mi desconocimiento y en el desconocimiento de la gente a quien represento o a la que le informo. El juicio abreviado es cuando la parte acusada reconoce parcialmente el hecho y se le abrevia el tiempo de juicio y se le disminuye la pena por haber reconocido en una probation o algo por el estilo. Explíqueme un poquitito porque no lo No, conozco. son cosas distintas. La suspensión de juicio prueba o probation es cuando usted tiene un delito que el mínimo puede darle 3 años, ¿no es cierto? En cuanto dentro de menos de 3 años. Entonces usted con eso hace tareas comunitarias, quedó sin antecedentes después de 1 año, 2 años. Eso es suspensión de juicio a prueba o probation. El juicio abreviado puede pactar juicio abreviado a 3 años en suspenso, puede pactar un juicio abreviado a 10 años de cumplimiento efectivo. Eso como un acuerdo entre las partes, pero lamentablemente este código, ahí está. Hay que corregir mucho este código, y mucho se habla, pero no se corrige en definitiva. Y la clase política está interesada en otra cuestión, porque no puede ser que no tenga una estadística de que en primera instancia, supongamos acá, usted la fiscalía en primera instancia acusan con 10 años. Y después arriba pareciera que es una mera, ¿cómo se llama? Estadística. Porque caen de golpe las penas, caen de golpe. Claro. Y en algunos casos pueden tener razón, no pueden tener razón, pero es importante un control sobre los fiscales. Porque así como uno tiene confianza en ciertas, por ejemplo, en la Fiscalía de Juicio número 2, yo tengo confianza. Pero no tengo confianza con este inoperante. Imagínate, ha habido juicios de abuso hasta hace poco, donde el señor, ni siquiera con el consentimiento de la víctima, acordaba un juicio abreviado. Después le preguntan a la víctima, ¿cómo puede ser eso? No sé si me entienden. Si usted acá no tiene plato para tener una querella, olvídese. Estamos con el doctor Rubén Sosa, abogado de la familia Ayala, que seguramente debe estar en un momento de desazón también y descrédito para la justicia, y hacía bien el doctor en mencionarme que no es la justicia sanluiseña, sino que es una persona, o también la persona que le permite a esta persona impartir justicia, o por lo menos impartir la fiscalización de este hecho. ¿Me deja agregarle algo? Sí, por favor. Mi socio es el doctor Guillermo Gatti, que él ha sido 22 años juez penal en Concarán, que ha sido 12 años camarista penal en Villa Mercedes, y probablemente es el penalista que más sabe acá en San Luis, dicho por otros penalistas. Entonces, él estaba, no sé, como
no caía. Al ver esto, dice, pero, ¿para qué tantos años de estudio yo para que venga alguien y que te haga al otro día un nuevo planteo, y se cae el juicio abajo y lo permiten? Y ahí está el problema. Azorado, Ujú. como lo haría cualquier persona de bien, estaría azorado. No hace falta ser abogado para darse cuenta de esto. Estoy hablando de mi socio, que es una persona muy estudiosa, y caer a ese nivel, ¿cierto? Caer a Claro, este nivel del señor Rodríguez, a eso vamos. claro, Así claro, no claro. vamos a aumentar nunca la calidad de la justicia. Doctor, quiero agradecerle sobremanera por habernos educado un poco, porque a veces, lamentablemente, ¿no? Lo digo como comunicador, a veces damos por sentado que la ciudadanía entiende algo y usted seguramente lo verá cada vez que tiene que representar a una familia, que tiene que pasar al proceso explicativo de por qué suceden las cosas como suceden en la justicia y por qué tienen los tiempos que tienen si están, nada, hay profusa prueba, hay todas las características para que se condene y no se inicia el juicio. Seguramente la ciudadanía debe también tener un descrédito. Aquellos que nos miran, aquellos que nos ven, aquellos que nos escuchan, deben pensar absolutamente esto y le agradecemos porque una vez más, con mucha paciencia, nos ha explicado a mí en lo personal y a la gente que nos acompaña aquí en Servicio de Noticias para poder darle un viso de claridad a este tipo de inconvenientes que se vienen suscitando constantemente en San Luis. Así que quiero agradecerle en lo personal y por supuesto agradecerle estos minutos. Bueno, gracias por informar a la sociedad con la realidad. Esta es la pura realidad. Muchísimas gracias. Seguramente lo molestaremos nuevamente para darle continuidad a este tema y a otros temas que seguramente tendrá a usted como miembro partícipe de esto. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, gracias, muchas gracias.